Tianguan Sifu, capítulo 233. Acantilados de cientos de metros de altura. 1000 curvas sobre las cataratas de lava. Parte 1. Xie Lian no parpadeó. No estaba planeando hacer nada. Entonces, ¿por qué sacó la espada? Preguntó Hua Cheng. ¿Para defenderme? Respondió Xie Lian. La expresión de Hua Cheng era terriblemente sombría y presionó más fuerte. ¿Cómo planeas defenderte? ¡Baja tu espada! Esta era la primera vez que Hua Cheng había hablado con Xie Lian con este tipo de expresión y tono, y Xie Lian estaba completamente desconcertado. Feng Xin estaba alarmado. ¿Quién eres tú para hacerle bajar su espada? ¡Déjalo ir primero! Un hacha de batalla salió volando y en una acción rápida, Xie Lian levantó la espada y la cortó, enviándola a volar. ¿Cómo planeo defenderme? ¡Haciendo esto! Solo entonces la conducta y el tono de Hua Cheng se relajaron un poco, pero todavía no lo dejó ir. No necesitas defenderte. Solo párate detrás de mí. Pon tu espada abajo. Feng Xin golpeó el suelo con su arco y se levantó. Lo agarró con ambas manos y lo levantó para usarlo como espada. Golpeó un martillo de meteorito, mientras la sospecha lo envolvía cada vez más. ¿Qué pretendes aferrándote a él de esa manera? ¿Eres realmente verdadero? ¡Su Alteza! ¿Hay alguien más, además de ustedes dos, que conozca la contraseña verbal de Shui Yutanhua? Fue a través de ese recordatorio que Xie Lian recordó de repente que no eran solo ellos dos los que conocían la contraseña verbal de comunicación espiritual de Hua Cheng. Había una tercera persona que lo había escuchado antes. Jung-Woo. De vuelta en el palacio de Xianle, cuando hizo que Xie Lian se conectara con Hua Cheng en su presencia. Lo había escuchado muy claramente. Pero Xie Lian todavía sentía que el que tenía delante era definitivamente el propio Hua Cheng. Sin duda. Era solo que parecía haber recordado de repente algo muy desagradable. Por eso reaccionó de esa manera. Después de un momento de contemplación, Xie Lian respondió: Está bien. Luego, apartó a Fang Xin. Al momento siguiente, una luz plateada se encendió y la cimitarra se desenvainó. En el momento en que Ming salió, toda la armería se envolvió instantáneamente en una luz plateada. Las chispas volaron incesantemente y el sonido de metal crujiendo reverberó y resonó sin parar en los oídos. Xie Lian y Feng Xin permanecieron inmóviles, atrapados en el centro por esta caótica y escalofriante aura asesina. Después de 10 golpes, Hua Cheng se dio la vuelta y envainó la cimitarra. La mirada de Xie Lian se movió de su persona al suelo. Todos esos cientos de armas de antes habían sido reducidas a pequeños fragmentos por Ming. Xie Lian se agachó y recogió 2 piezas fragmentadas de una espada, sintiendo una gran lástima. Esas eran espadas tan buenas y raras. En este momento, Feng Xin habló. ¡Su Alteza! ¡La puerta! ¡Una puerta extra parece haber aparecido! Xie Lian dejó caer las piezas fragmentadas y se puso de pie. Ya veo. Así que solo podemos irnos después de que se hayan ocupado de las armas. Originalmente, las puertas deberían haber requerido que se derramara sangre para que se abran, pero Hua Cheng las forzó a abrirse directamente. Justo cuando Xie Lian estaba pensando esto, Hua Cheng tomó su mano y comenzó a arrastrarlo hacia la puerta. Al ver cómo estaba hirviendo con intenciones asesinas, Feng Xin preguntó: ¿Qué planean hacer los dos a continuación? Obviamente irá a buscar a Guaxi Muqing, respondió Xie Lian. Hua Cheng declaró con calma: Si Muqing realmente salió a Jung-Woo, entonces tomaré su vida de mierda primero. Los tres salieron de la armería y caminaron un rato. Xie Lian vaciló un poco, pero al final preguntó: Salang, ¿pensaste que me iba a apuñalar antes? Hua Cheng no respondió, pero su expresión aún era extremadamente amarga. Xie Lian agregó: No lo habría hecho. Hua Cheng le dio una mirada. ¿De verdad? Xie Lian se sintió realmente culpable después de esa mirada. Para ser honesto, si esto fuera el pasado, tal vez si la situación fuera realmente terrible, realmente la habría resuelto así. Pero ahora, nunca volvería a hacerlo. Xie Lian respondió: Sí, te lo prometí. Además, había tantos sables, lanzas y espadas. Si todas esas armas me apuñalaran, ¿no me habrían apuñalado hasta dejar nada? Comenzó a reír, pero luego no pudo reír más, porque cuando dijo la palabra apuñalar, Hua Cheng se volvió abruptamente para mirarlo. Esa mirada era difícil de describir, pero dejó perplejas todas las palabras que Xie Lian tenía que decir. Entonces, Hua Cheng de repente extendió la mano y lo presionó con fuerza en sus brazos. Feng Xin estaba en la retaguardia y se estremeció. ¿Qué diablos? ¡Todavía estoy aquí! Xie Lian parpadeó y palmeó la espalda de Hua Cheng. ¿Qué pasa? Su Alteza. Hua Cheng susurró. Por favor, nunca más bromee sobre algo así. Abrazó a Xie Lian con fuerza. No es gracioso. De verdad. No es gracioso en absoluto. Recordó cuando antes recogió esos huesos de cráneo cubiertos con veneno de cadáver. Cómo la cara de Hua Cheng entonces ya era tan desagradable. Xie Lian se disculpó. Lo siento. No volveré a bromear contigo sobre eso.
Simplemente no quería que te preocuparas, pero no pensé que tendría el efecto contrario. Feng Xin parecía sorprendido por este estado de ánimo y se quedó atónito por un tiempo. Yo también estoy de acuerdo, ya que él es tan serio al respecto. Hua Cheng finalmente dejó ir a Xie Lian y dijo en voz baja: Vamos. Sin Guashi para liderar el camino, aparte de continuar adentrándose en el palacio, los tres no tenían otra opción. Pero no habían estado caminando durante mucho tiempo antes de que Xie Lian sintiera algo inusual en el aire. ¿No creen ustedes dos que se está poniendo más caliente?, dijo Xie Lian. Cuando el grupo de ellos entró por primera vez en el palacio subterráneo, fue inquietante y escalofriante. Pero después de caminar un rato, el aire parecía haberse congestionado, volviéndose mucho más húmedo y caliente. Feng Xin parecía haber sentido lo mismo, y cuando volvió la cabeza, se sorprendió un poco antes de levantar una mano para señalar. ¡Su Alteza! ¡Mire hacia atrás! ¡Parece que hay una luz! Tal como dijo, había luz detrás de ellos, invadiendo lentamente. Que una fuente de luz desconocida apareciera bajo la tierra en una oscuridad como la boca del lobo fue una situación bastante peculiar. ¿Había venido alguien? Mientras esperaban que esa luz revelara su verdadera apariencia, Xie Lian finalmente notó que no era su imaginación que el aire bajo la tierra se había vuelto caliente. Una corriente de lava escarlata y dorada, ondulante y burbujeante, descendía por la colina y se arrastraba hacia los tres. La lava de afuera había fluido hacia el palacio subterráneo a lo largo del curso del agua. Xie Lian estaba exclamando: ¡Oh no! Interiormente, cuando, de repente, sintió algo detrás que pasaba rápidamente. Instantáneamente lanzó su mano y la banda de seda salió. ¡Para! ¡Solo necesitamos pedir direcciones! Ese hombre apenas lo esquivó. Su forma se detuvo por un momento. Usando la luz del fuego de la corriente de lava no muy lejos, vieron el rostro del hombre. Feng Xin gritó: ¡Mu Ching! ¡Bastardo! ¡Detente ahí! Como si Mu Ching se fuera a detener. Sin otra palabra, se echó a correr. Los tres estaban a punto de perseguirlo y atacar, cuando el suelo tembló violentamente. La lava escarlata y dorada repentinamente surgió y se extendió por el curso del agua, extendiéndose a gran velocidad, corriendo directamente hacia ellos. Los tres estaban a punto de verse obligados a levantarse, pero Xie Lian ya había encontrado este problema antes de que vinieran aquí. El nivel de dificultad solo era un poco más alto. Eso es todo, dijo. Feng Xin, probablemente haya muchos mutantes de caparazón vacío en la lava. Pueden flotar, así que pisa sobre ellos para no hundirte. Luego, apuntó a un mutante de caparazón vacío que estaba remando vigorosamente con sus brazos en el flujo de la lava, y saltó. Una vez que aterrizó, Xie Lian estaba encantado. Las cabezas de esos mutantes de caparazón vacío parecían ser particularmente más grandes, e incluso cuando él pisó hacia abajo, en realidad solo se sumergieron ligeramente, y todavía podrían flotar en la superficie de la corriente de lava sin hundirse. Mientras no iniciaran nada, podrían usarse fácilmente como canoas. Feng Xin también apuntó a uno y saltó, apuntando con su arco a ese mutante de caparazón vacío. ¡Nada correctamente! ¡No te hundas! Con la amenaza de un arma, como se esperaba, ese mutante de caparazón vacío no se atrevió a ofenderlo, y trabajó aún más duro. Mientras tanto, Hua Cheng solo se cruzó de brazos y miró hacia abajo, y ese mutante de caparazón vacío se sentó, sin atreverse a hacer nada malo, yendo a toda potencia, nadando más rápido. En cuanto a Xie Lian, juntó las manos en una oración y negoció muy sinceramente con ese mutante de caparazón vacío. Llévame a dar este paseo. Por favor, llévame a dar este paseo. Te quemaré incienso después. ¿No quieres incienso? Entonces, ¿qué ofrendas quieres? Solo avísame. Este mutante de caparazón vacío obviamente estaba extremadamente insatisfecho, y una y otra vez balanceaba los brazos, tratando de ahuyentarlo. Pero Xie Lian era pegajoso como un chicle, e incluso si se caía, se negaba a que lo tiraran. No hacía falta decir que Xie Lian había encontrado una vez más al más difícil de tratar. Los tres montaron sobre los mutantes y fluyeron con la corriente, como si estuvieran navegando en balsa sobre aguas bravas. Cuanto más bajaban por el arroyo, más empinadas se volvían las colinas y más rápida era la velocidad. También tuvieron que esquivar obstáculos que se levantaban repentinamente de la corriente de lava una y otra vez, y todo el viaje estuvo lleno de peligros infinitos. Un tiempo después, finalmente alcanzaron a Mu Ching, que estaba por delante. Feng Xin gritó: ¡Mu Ching! ¿A dónde estás corriendo? Debajo de los pies de Mu Ching también había un mutante de caparazón vacío que se usaba como una tabla de surf, y miró hacia atrás. ¿Qué? ¿Debo esperar a que todos me ataquen juntos? Solo había un arco en las manos de Feng Xin y ninguna flecha, por lo que solo podía gritar en el aire: ¡No te atacaremos! ¡Explica primero cómo desapareciste de la armería de repente! Mu Ching miró hacia atrás, burlándose. Ustedes. Antes de terminar, Xie Lian vio lo que estaba delante. Sus pupilas se encogieron rápidamente. Él gritó: ¡Delante de ti! Mu Ching se volvió instantáneamente, y solo entonces descubrió que el camino por delante estaba llegando a su abrupto final.
Probablemente había un abismo subterráneo aquí antes, y esa caída era extremadamente empinada, de al menos cientos de metros de altura, como un acantilado gigantesco. Nunca había esperado que un cambio en el paisaje como este apareciera tan abruptamente. Además, cuanto más abajo, más rápido fluía la corriente de lava. Para cuando recobró el sentido, ya había sido lanzado al aire sin estar preparado. La figura de Mu Ching, junto con ese mutante de caparazón vacío, bajó a sus pies. Desapareció instantáneamente. Y los tres en ese extremo también estaban a punto de correr rápidamente hacia el borde de ese acantilado. En el último segundo, Roger voló hacia la parte de atrás y se envolvió unas cuantas veces alrededor de los aleros de un edificio del palacio en la distancia. Luego se ató en un nudo, con una mano agarrando a Roger y con la otra agarrando a Hua Cheng. Xie Lian arrojó al otro extremo de Roger hacia Feng Xin y gritó: ¡agarra! Con la banda de seda como enlace, los tres se estabilizaron torpemente. En ese momento, estaban a lo sumo unos 20 pies de ese acantilado. Si se hubieran retrasado un paso más, se habrían caído. Literalmente habían detenido sus caballos en el precipicio. Sin embargo, todavía había lava rodando sin parar, por lo que Xie Lian ordenó: ¡retírate! Roger se encogió rápidamente y guió a los tres en dirección a ese palacio. Poco después, los tres saltaron al techo. Este palacio era más grande, por lo que su techo era considerablemente espacioso, con las piedras como base. No había temor de que la lava lo arrastrara, por lo que al aterrizar aquí, podían respirar temporalmente aliviados. Después de estabilizarse por un momento, Feng Xin observó atónito ese acantilado y dijo con incredulidad: ¿Mu Ching cayó? Xie Lian se obligó a reducir la velocidad de su corazón palpitante y respiró hondo, secándose las gotas de sudor de su frente. ¡No lo hizo! Mirando por encima del borde más alejado de la azotea de ese palacio, Xie Lian asomó y pudo ver que, en las rocas en el borde de ese acantilado, había un largo sable clavado, y un par de manos se agarraban fuertemente a la empuñadura de ese largo sable. Debajo de esas manos había un rostro enrojecido y nervioso, que apretaba vigorosamente los dientes. En ese momento, Mu Ching estaba situado en la horrible posición de estar paralelo a la corriente de lava con forma de cascada que fluye hacia abajo. Gotas de fuego salpicaban ante su rostro. Era verdaderamente fuego quemando sus cejas. Si no fuera por la capa de luz espiritual que protege su cuerpo bloqueando la mayor parte del vapor, toda su apariencia se habría quemado y su cabeza ya estaría en llamas. Pero esta capa protectora de luz espiritual no duraría mucho. Y si toda su persona cayera en un charco de lava, sus huesos aún se disolverían en el aire. Esta era una escena tan aterradora, y Feng Xin preguntó: ¿qué debemos hacer? ¡Su Alteza! ¿Puede alcanzarlo esa banda de seda suya? Xie Lian ya lo había intentado, retirando a Roger y apagando las llamas. ¡No puedo! ¡La distancia es demasiada! Roger se incendió a la mitad del camino. Muchos pequeños hilos de llamas también incendiaron las túnicas de Mu Ching, y la empuñadura estaba muy caliente. Sin embargo, seguía aferrándose con fuerza, temiendo soltarse y asustado de mirar hacia abajo. Si la soltaba, entonces no había nada más que llamas ardiente y lava esperándolo abajo. También estaban los lamentos hambrientos de innumerables espíritus de los difuntos, sus gritos resonando y haciendo eco, como si estuviera llamando al que lucha, aferrándose a la vida arriba para que se apresure y se una a ellos en compañía. Mu Ching se aferró a esa empuñadura con un agarre mortal, su frente pálida cubierta de sudor intenso. Cuando vio a los tres en la distancia, sus labios se movieron como si quisiera pedir ayuda. Pero con su personalidad, era realmente difícil que las palabras «ayuda» y «sálvame» salieran de sus labios. Además, ya sea que Hua Cheng estuviera libre o no, probablemente no le importaría venir a salvarlo. También era difícil saberlo con Feng Xin, el único que quedaba dispuesto a rescatarlo. Tenía la capacidad de salvarlo y podía persuadir a los otros dos. Era Xie Lian. Al final se detuvo con fervor. Las venas estallaron levemente en su frente mientras le gritaba a Xie Lian: ¡Su Alteza! Xie Lian estaba escaneando el área, haciendo observaciones rápidas, y cuando escuchó la llamada, lo miró. Mu Ching lo sostuvo durante un buen rato. Luego, tomando aliento, gritó con la cara roja: ¡créeme! ¡Su Alteza! ¡Sabes que no estoy mintiendo! ¿Verdad? ¡Sabes que no habría dañado realmente a ninguno de ustedes! ¿Verdad? La forma en que le rogaba a Xie Lian, tan lleno de esperanza, como si estuviera aferrado al último hilo de su vida, de repente hizo que Xie Lian recordara otra escena de otro tiempo. Esta vez, cuando caía el anochecer. Hace muchos, muchos años, cuando él también le suplicó a Mu Ching con la misma esperanza desesperada. ¿Sabes que no estaba mintiendo? ¿Verdad? ¿Cómo le había respondido Mu Ching en ese entonces? No había pensado en estas cosas durante cientos de años, pero esa línea que Mu Ching usó, de repente la sacó de los rincones polvorientos de donde estaban selladas. Ahora fuera y sueltas. Innumerables imágenes y voces aparecieron y solo entonces Xie Lian se dio cuenta de que recordaba cada detalle tan claramente que nunca había olvidado. Mu Ching nunca recibió su respuesta, y en el inusual silencio de Xie Lian,
parecía haber recordado gradualmente la misma escena, los colores de su rostro cambiando lentamente. Parecía que también se dio cuenta de que había usado las palabras equivocadas para pedir ayuda, y sin querer le recordó a Xielian lo que no debería haberle recordado en un momento como este. En ese momento, Hua Chen habló con voz tranquila detrás de Xielian. Gege, antes de tomar una decisión, debo recordarte un par de cosas. Solo entonces Xielian volvió en sí y dijo: ¿Qué cosas? Primero, Dijo Hua Chen. a menos que la corriente de lava deje de fluir, hacer un intento de rescate será muy peligroso. Pero, ¿quién sabe cuándo dejará de fluir? Esa empuñadura de sable ya estaba ardiendo al rojo vivo. Las manos de Mu Qing no podían agarrarse por mucho tiempo más. ¿Cómo podría agarrar hasta entonces? Xielian estaba callado. Hua Chen continuó. Segundo, si Mu Qing ya se ha rendido a Jungwoo, entonces Jungwoo definitivamente tendrá una forma de sacarlo de allí. Pero usted definitivamente caerá. Y esta posibilidad es muy grande. Piensa en su comportamiento y la forma en que actuó todo este viaje. Noqueando a Feng Xing, atrayéndolos a la armería, negándose a admitir que noqueó a Feng Xin e incluso hizo acusaciones, desapareciendo repentinamente después de que la armería se volvió loca. El momento coincidente de la corriente de la lava invirtiendo su flujo, llevándolos a donde estaban ahora. Y ahora, quizás una vez más estaba llevando a propósito a Xielian a su fin.